trayendo las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primicias Ministries presenta. Esta es Primicias Ministries con la pastora Selmalí Descartes. ¿Quieres iniciarte en las raíces hebreas pero no sabes cómo? ¿No sabes aún cómo hacer la transición de tu actual creencia a las raíces hebreas? ¿Quieres conocer la verdadera identidad del Mesías? Estas y otras inquietudes más serán respondidas a través de la siguiente enseñanza en Primicias Ministries. Bendiciones y shalom. Te habla la pastora Selmalí Descartes desde acá, desde Primicias Ministries. Confiamos en que salgas de aquí edificado espiritualmente. Bendiciones. A continuación, otra enseñanza de Primicias Ministries. A continuación. Baruch Hashem, bendiciones y shalom a todos los que nos están mirando por las redes sociales. Hoy vamos a continuar con las clases que estamos llevando a cabo sobre los primeros pasos en raíces hebreas. Y mis primeros pasos en raíces hebreas más bien tiene que ver con la senda antigua. Dios nos está trayendo nuevamente a retornar a la senda antigua. Es lo que el Señor en su palabra habla en Hechos, capítulo 3, si no me equivoco, y me ayudan a buscarlo, en Hechos, capítulo 3, donde dice que vendrán de los días en los últimos tiempos, vendrá un refrigerio, o sea, una restauración, y que en esa restauración es que Dios va a lograr, el Eterno va a lograr lo que se llama la restauración de todas las cosas. Todas las cosas tienen que volver al principio. Recuerden que el Dios al cual nosotros servimos es un Dios circular. Realmente toda persona nacida de nuevo tiene una mente circular. Nosotros no pensamos de manera lineal, de manera vertical, sino más bien tenemos una mente circular, que es la mente hebrea, la mente del Eterno. Vamos a orar, pero antes de orar vamos a cantar el Shema de Israel. Los que están presentes me pueden ayudar. Yo no soy cantante, pero vamos a cantar ese Shema tan importante, donde nosotros al cantarlo estamos confesando con nuestros labios que solamente hay un solo Dios. No tenemos dos dioses, como decir Yeshua es Dios y el Espíritu Santo es el otro Dios y el Padre es otro Dios. No, Yeshua, el Padre, y el Espíritu Santo, el Espíritu de santidad, son uno solo. Y eso es bien importante porque eso es lo que se canta en el Shema. ¿Okay? Bien, nos vamos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, eterno, poderoso Rey, soberano amo del universo. Estamos en tu presencia. Eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Padre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, quien vino, Señor, a buscar, a rescatar
a las ovejas dispersas de la casa de Israel. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos de los siglos. Te damos las gracias, eterno Adonai, porque podemos estar en este momento, en este lugar, a esta hora, alabando, adorando, reverenciando tu santo nombre, el nombre de Yuhei Bahei, el nombre del Eterno, el nombre del Dios de Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Malhuto Leolam Bae. Amén. Oye Israel, Yahweh, nuestro Elohim, Yahweh, uno es. Amén. Y oramos por Israel, nuestra patria, y no nuestra patria espiritual, sino nuestra patria en todo el sentido de la palabra, ya que sabemos que la Escritura enseña que el Eterno escogió de entre todas las naciones de la tierra y se separó un pueblo para sí, y ese pueblo se llama Israel, ¿okay? Que también quiere decir príncipe de Elohim sobre la tierra. Y es un pueblo único, dice el Eterno, y es un pueblo especial, dice el Eterno, más especial que el resto de los pueblos, dice el Eterno, que somos su especial tesoro y que Él nos escogió a nosotros para ser su nación. Y no es una nación espiritual, porque de lo contrario, Israel no existiera, no estuviera la patria, la nación de Israel, ni el trono de Dios estuviera ahí, en Jerusalén, ni los países estuvieran tan en contra de Jerusalén, si ese pueblo no fuera el pueblo que el Eterno dice que es. Así que nosotros pertenecemos a ese pueblo es una realidad, ese pueblo existe y nosotros fuimos injertados en la nación de Israel. Vamos a orar, nos ponemos en estos momentos en oración. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, poderoso Rey, soberano, amo del universo. Nos encontramos, Señor, en tu presencia por medio de tu Rúa HaKodesh, el Espíritu de santidad tuyo, y venimos intercediendo en el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Venimos intercediendo por tu pueblo, nuestra nación, Israel. Que tú la guardes, la protejas, la cuides como a la niña de tus ojos, como has prometido en la Torá, que la llenes de bendiciones y que el mundo entero sepa que ahí está tu trono y desde ahí se regirán
todas las naciones de la tierra. Bendice, Señor, de una manera especial a tu pueblo esparcido de entre las naciones. Te amamos, reverenciamos tu nombre, conocemos bien tu identidad. Tu palabra enseña que tus ovejas reconocen tu voz, escuchan tu voz, las reconocen y te siguen. Bendícenos, guárdanos, Señor, de calumnias, de malos testimonios, de hermanos falsos, de falsos maestros, de falsos profetas que enseñan mentira a tu pueblo. Guárdanos, eterno Adonai, y bendice a cada uno de los que estamos pagando el precio de enseñar la Torá de la manera que tú has establecido, sin sacar versículos fuera de contextos, sino trazar bien tu palabra, como dice Rab Shaul, en el nombre poderoso de nuestro Yeshua HaMashiach. Amén. Bien, amados que nos están mirando por las redes sociales, para mí es un privilegio estar aquí con ustedes enseñando Torá, enseñando Escritura. Estas clases son sumamente importantes y necesarias para todo aquel que le ha llegado la revelación de los últimos tiempos. Una revelación que el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, está manifestando esta revelación en toda persona de corazón humilde, porque una de las cosas que debemos de tener y tiene cada uno de los que de las personas que reciben esta revelación es que tienen un corazón humilde, en el sentido de que quieren aprender y saber la verdad. Es necesario conocer la verdad, tener pasión por la verdad. Y así el Señor da ese soplo maravilloso a nuestras vidas y quita las escamas que la religión tradicional a través de 2000 años ha levantado en nuestra mente, fortalezas mentales que tienen que ir cayendo y siendo destruidas por aquellos que estamos enseñando la Torá en estos tiempos. Unos tiempos peligrosos, difíciles, pero que estamos dispuestos a pagar el precio de enseñar la verdad. Hoy vamos a estar aprendiendo sobre los motivos y las causas por las cuales Yeshua dijo que él había sido enviado por el Padre a buscar o a recoger o a meter en el redil. Por eso él se llama la puerta. Yo soy la puerta. A buscar a las ovejas esparcidas de la casa de Israel. Y si usted presta atención y discierne un poco, debe de preguntarse por qué el Señor en varias ocasiones no quiso orar ni hacer milagros a personas que no eran israelitas. Cuando los discípulos le decían, maestro, atiéndela, da gritos detrás de nosotros,
Usted bien sabe, amado, usted que ha leído la Escritura y lleva años leyéndola y años estudiándola, usted tiene que haberse hecho la pregunta, ¿por qué Yeshua, o sea, Jesús, dijo, no, yo he venido solamente a buscar, he sido enviado a buscar las ovejas dispersas de la casa de Israel o perdidas de la casa de Israel? Pero la palabra perdida que se usa en el idioma hebreo no tiene que ver con pecado, perdición de pecado, sino de estar extraviada. Las ovejas de la casa de Israel se habían extraviado y por causa de ese extravío habían caído naturalmente en pecado porque dejaron de cumplir la Torá. Y cuando hablo de la Torá, estoy hablando de los 5 primeros libros de la Biblia, o sea, del Pentateuco. Muchas veces hay hermanos que se molestan cuando usamos la palabra Torá. Se creen que es otra cosa, otro libro, y que estamos hablando de una religión diferente. No, amado, no estamos hablando de una religión diferente. Más bien, raíces hebreas es el estudio profundo de las palabras en el idioma hebreo para poder estudiar bien, entender bien y dar la correcta interpretación sin salirnos fuera del contexto. Y como único lo vamos a lograr es yendo al idioma original, idioma en el cual Yeshua se crió, los apóstoles se criaron y el pueblo de Israel conocía, juntamente con el arameo. Pero el idioma hebreo es mucho más rico en relación a lo que quieren decir, y también necesitamos conocer los hebraísmos para poder entender lo que Yeshua en muchas ocasiones, o los escritores del Nuevo Testamento, Brit Hadashah, escribieron. Tenemos que entenderlo. En estos últimos meses hemos estado estudiando sobre las razones, las causas, los motivos por los cuales Israel, el pueblo de Dios, fueron esparcidos, fueron dispersos por el mundo entero. Y hemos estado ahí. ¿Cómo fue que sucedió eso? ¿Qué fue lo que pasó? Y fuimos a varias escrituras. Por ejemplo, si no me equivoco, creo que en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo del 29 al 32. Estamos hablando, aconteció pues en aquel tiempo, recuerden que Salomón se había apartado del Eterno y estaba sirviendo a otros dioses. Dice que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silomita, y este estaba cubierto de una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Bien, este profeta, voy rápidamente a cubrir esto porque en las clases anteriores fuimos detenidamente en estos pasajes bíblicos. Por lo tanto, usted tiene que buscar estos estudios bíblicos para entender el estudio bíblico número 11 o el tema número 11. Porque entran a raíces hebreas y no entienden qué fue lo que sucedió, por qué el cristiano realmente Dios lo llama israelita o Dios lo llama hebreo. ¿Por qué? ¿De dónde sale eso?
No somos judíos tampoco, no quiero que se confundan. Hemos explicado cientos de veces que Israel está compuesto por 12 tribus y una de las tribus se llama Judá, que son los tribus a las cuales la Escritura le llama Efraín. Amado, y pasan en vivo, sí. Cosas que no deben de pasar, pero que pasan. Entonces, dice aquí la Escritura, vamos a ver cómo comenzó todo, cómo fue que comenzó la división del reino de Israel. Y comienza en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 29 al 32, y va que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silomita, y este estaba cubierto, estaba con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y hablamos y dijimos quién era Jeroboam, y dijimos que era el general del ejército de Israel. Y también hablamos y dijimos que Salomón lo había colocado en esa posición por su audacia, porque era un hombre inteligente, listo, astuto, y que era muy valiente. Entonces, este varón, Jeroboam, pertenecía a la tribu de Efraín, lo cual no era casualidad, porque la tribu de Efraín definitivamente pues sería esparcida por el mundo, y se llamaría así, se llamaría Efraín. Y luego lo vamos a ver en la Escritura, cómo el Señor se expresa de Efraín, mi primogénito, que me he acordado de ti, cómo se estremecen mis entrañas al pensar en ti, cuánto te amo, Efraín. Y le dice unos poemas que te ponen a llorar. Y son escrituras que en el cristianismo realmente no las estudiamos. Entonces estamos tan escasos de tanto conocimiento que cuando se nos predica sobre raíces hebreas, nos ponemos como de punta, así, a querer defender el cristianismo, cuando dentro del cristianismo hay unas lagunas espirituales muy grandes, y hay que estudiar primero antes de hablar y defender algo. Hay que estudiar. Entonces, en Primera de Reyes, luego, aquí perdónenme, aquí en este capítulo 11, él rompe la capa en 10 pedazos y le dice: te voy a dar 10 tribus a ti y voy a dejar 2 para la casa de Judá, para honrar a David mi siervo. Y voy a disciplinar, de hecho, como quiera, voy a disciplinar a la tribu de Judá, pero no será para siempre esta disciplina, y lo explica el Señor ahí mismo. Lo único que tiene usted que hacer es seguir leyendo. Y ya discutimos toda esta cosa. Entonces luego, en el Primera de Reyes, en el capítulo 12, versículo 2, después de eso, que pasa esta escena yo diría tan traumática, porque el Eterno está profetizando la caída de Israel, está profetizando la división del reino, que es la razón principal por la cual Yeshua viene a restaurar ese reino. Por eso es que los discípulos le preguntan, cuando él va a partir en Hechos, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? No se trataba realmente de los romanos solamente, sino de que Israel estaba esparcido desde estos tiempos que estamos nosotros hablando ahora. Entonces, en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 2, dice: y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, que aún estaba en Egipto,
a donde había huido de delante del rey Salomón. ¿Por qué Jeroboam había huido a Egipto? Bueno, porque Salomón se entera que el profeta Ahías había roto su capa en 10 pedazos y se la había entregado a Jeroboam, y se enteró de la profecía del profeta. Por lo tanto, persigue a Jeroboam para quererlo matar, cuestión de que no se cumpliera la palabra que el Eterno había hablado a través del profeta Ahías. Muy parecido a lo que sucede hoy día, porque muchos profetas verdaderos de estos tiempos han sufrido persecución, han pasado por situaciones dificilísimas por causa de una palabra que está predicando, enseñando, que es fuerte, pero que es verdadera. Y naturalmente Salomón pues se alteró con esta profecía de Ahías, silomita, y persigue a Jeroboam, quien era nada más y nada menos que el general del ejército de él, porque no estaba persiguiendo a cualquier persona. Sabía que era un hombre que tenía una autoridad y un poder que él mismo le había delegado. Y todo esto es una historia preciosa que el pueblo de Dios tiene que conocer para poder entender por qué razón Yeshua viene. No solamente a perdonarnos los pecados, no. El problema principal era lograr unir nuevamente las tribus de Israel y naturalmente limpiarlos de pecado, porque se habían contaminado con todos los dioses de todos los pueblos a donde fueron esparcidos. Y es importante saber todas estas cosas para poder entender luego muchos pasajes bíblicos que no entendemos bien, pero nos hacemos los desentendidos o aparentamos que sabemos cuando no sabemos. Y ahí es que entra el orgullo y nos aferramos a creer mentiras. Y es bueno que seamos apasionados con la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que Salomón muere. Y cuando Salomón muere, en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 2, dice que Jeroboam oyó que había muerto y regresa a Israel. Y en el versículo 3 explica por qué regresa. Enviaron a llamarle. ¿Por qué? Porque él era el general del ejército de Israel. Entonces envían a llamarlo. Vino pues Jeroboam y también toda la congregación de Israel se reunió, porque habían ya nombrado a Roboam como rey, porque era el hijo de Salomón y era el heredero al trono. Por lo tanto, le dicen: ven para acá, el rey murió y han ungido a Roboam como rey de Israel. Entonces, Jeroboam decide regresar para ver qué iba a pasar con este nuevo rey, hijo de Salomón, que lo estaba llamando precisamente porque había sido el general del ejército de Israel. No era cualquier persona, vuelvo a repetir. Y yo me imagino que Israel necesitaba un hombre tan preparado como ese. Un hombre diestro en la guerra, en estrategias de guerra, que sabía entrenar al ejército de Israel, sabía las estrategias de guerra. Por lo tanto, lo manda a buscar Roboam, que quedó en lugar del rey de todo Israel, porque Salomón, su papá, había muerto. Pero estarme explicando muy bien en relación a esto, porque de lo contrario, si no lo entendemos, no vamos a comprender
¿por qué las tribus de Israel se dispersaron? Aquí es que comienza todo ese problema. Y por lo general, los pastores no enseñan estas cosas. Todo esto es historia. Y es el motivo y la razón por lo cual el Espíritu de Santidad lo está revelando en estos tiempos, para que nosotros entendamos por qué Él nos llama a nosotros, Israel. Importantísimo. Entonces, los hijos de Israel, cuando Él llegó, les pusieron, y Jeroboam, les pusieron al rey Roboam, que Salomón había grabado el yugo de manera injusta, y ellos querían que Roboam, el hijo de Salomón, que había quedado como rey, aliviara la carga de ellos, las exigencias tan fuertes que había puesto Salomón. Y juntamente con Jeroboam fueron a donde él, se reunieron me imagino que se reunieron todos los patriarcas y el ejército, la gente más importante, se reunieron para discutir este problema. Y se lo explica ahí en Primera de Reyes, en el capítulo 12, en el versículo 4. Dice, tu padre agravó nuestro yugo. Y sigue por ahí hablando y le dices, si tú lo disminuyes, nosotros te serviremos. Y se lo dice. Pero tienes que aliviar nuestro yugo porque tu padre fue muy estricto. Y eso fue en los últimos tiempos que Salomón se puso así, porque comenzó a apartarse del Eterno, a pesar de toda su inteligencia, su sabiduría, todos los proverbios que escribió, ¿verdad? El pecado, y esta es una frase mía, el pecado embrutece. El pecado embrutece, te quita inteligencia. Y entonces, Salomón, al apartarse del Eterno, por causa de las mujeres que cogió, con las cuales se casó, y por las concubinas que tuvo, comenzó a apartarse del Eterno. Cuando el rey Roboam escucha la petición de las tribus de Israel por medio de Jeroboam, que era el general, decide ir donde los ancianos que habían estado delante de Salomón, o sea, los ancianos, los que gobernaban al lado de Salomón, que eran ancianos. En la escritura usted no va a ver, rara vez encuentra un niño o un jovencito o gente joven gobernando. Eso no existe. De hecho, en los países se supone que así sea. Aún en los Estados Unidos, cuando el presidente es joven, comete muchos errores, porque no tiene la entereza de carácter formada para poder ver con claridad, ni tiene la experiencia, y se deja llevar por consejos de gente que son con los que él janguea. Pero cuando ya la persona llega a una edad avanzada, ha pasado por muchas experiencias, ha tropezado muchas veces, ha caído y se ha levantado muchas veces, ha aprendido por las caídas de otras personas y tiene una sabiduría puesta por Dios para ver con claridad las cosas. Y usted lo ve en los jóvenes de sus casas.
El joven de su casa se piensa que sabe más que su padre. El joven de la casa suya cree que lo puede mandar usted porque usted es la ciega que no ve nada. Y ellos son los inteligentes y los listos que lo ven todo. Y los pobres, como dice el Señor, viendo, no ven. Oyendo, no escuchan. Entonces, eso es una mentira, que los jóvenes pueden gobernar un país. Las personas mayores son las que pueden gobernar a un país. Naturalmente, no estamos hablando de un viejito decrépito que perdió la mente. Estamos hablando de la persona mayor que tiene su mente puesta en su sitio y su sabiduría y su carácter ya formado. Y él fue y le preguntó a los ancianos. Entonces, en el versículo 6 y 7, ellos le aconsejaron, los ancianos le aconsejaron correctamente. Le dijeron, si tú le sirves a este pueblo, y esto es importante, porque los gobernantes, los presidentes, están para servir al pueblo, no para que el pueblo saque, ellos sacar provecho del pueblo, enriquecerse con el dinero del pueblo, sangrar el tesoro nacional de un pueblo. No se supone. Lo correcto es que el presidente, el rey de una nación, sirva al bienestar de ese pueblo. Por eso es que la Escritura dice, cuando el presidente malo muere, el pueblo se regocija. Por eso es que cuando han muerto varias personas, lo que ha habido, a varias personas que estaban al frente del gobierno, cuando murieron, pues hubo fiesta, hubo paradas y gritos y mucho ruido. Y cuando el rey es malo, presta atención porque esto es Biblia, lo que estoy hablando. El pueblo que está cerca de ese presidente malo o de ese dictador malo, tapa esa muerte. El pueblo no se entera de que ese presidente murió, se viene a enterar al año. ¿Por qué? Para que el pueblo no se regocije de esa muerte. Es número uno. Pero hay una razón mucho más grande que está en la Escritura. Y es que cuando un presidente, un rey malo muere, Dios no permite que se le haga un funeral de honra. Por lo tanto, lo mantienen incógnita. Cosa de que cuando se lleve a cabo, todo el mundo sepa que eso es una mentira. Ahí no está el varón. Se murió hace tiempo y no se hizo nada. Y no se guardó lo que se llama el tiempo de... nosotros lo llamamos luto, pero ellos lo llaman duelo. La Escritura lo llama duelo. El tiempo donde tú te dueles por la muerte de alguien que tú admiras, amas. ¿Ves? Así que esto es importante saberlo. Los ancianos le dijeron, si tú le sirves al pueblo y le respondes buenas palabras, o sea, a lo que ellos te están pidiendo, tú les das una palabra buena, la que ellos están esperando, te servirán para siempre. Y vemos claramente lo que los ancianos, el consejo que le dan los ancianos. Ellos te están pidiendo algo importante, muchachos. Dárselo. Y te van a servir siempre y van a estar agradecidos. Y la nación va a seguir unida. El reino va a seguir unido. Pero en el capítulo 12, versículo 8, dice, pero él dejó el consejo de los ancianos y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él. Imagínense usted, los muchachos que toda la vida janguearon con él, cuando él era
cuando él era nada más y nada menos que un príncipe. Usted se imagina lo malcriado que era ese muchacho. Usted se imagina si ese muchacho estaba listo para llevar nada más y nada menos que la presidencia de la nación de Israel. Cuando los hijos de los riquitos son criados muy mal. Se podrá imaginar, y ese fue el consejo que él siguió. Y los jóvenes le dieron un mal consejo. Pues claro, cuando usted tiene problemas, y óyeme bien por si acaso tú eres joven y me estás escuchando. Cuando usted tenga problemas fuertes, no vaya donde sus amigos. Sea astuto. No vaya, como dicen en Puerto Rico, a donde los panitas tuyos. Porque ellos te van a dar un mal consejo. Y cuando tú recibes el mal consejo, tú terminas perdiendo, terminas desorientado, decepcionado. Y eso fue lo que sucedió aquí. Estamos hablando de esto porque estamos estudiando qué fue lo que sucedió por lo cual Israel deja de seguir a Jerusalén, o sea, al reinado de Salomón, cuando ellos eran un reino fuerte, como decir, una gran potencia mundial eran ellos, para que usted lo entienda. Una potencia mundial. Casi nunca se habla de que Israel fue, en sus tiempos de oro, Israel era una potencia mundial donde todos los reyes llegaban al palacio del rey para ver los caballos, la caballeriza, los soldados, y se maravillaban de la gloria que había en Israel. Y de eso casi no se habla, ni en los libros de historia se dice. Pero Israel era una potencia mundial. Y esa potencia mundial se dividió, se destruyó. Y quien estaba detrás de esa destrucción era nada más y nada menos que el Eterno. No fue que estos fueron unos tontos, bueno, tontos eran, fueron unos tan tontos a buscar el consejo a los muchachos, a los amigos, y no atendieron a los ancianos. Pero yo supongo que ya el Señor, conociendo cómo eran ese joven y esos jóvenes, les dijo: mira, yo sé que ustedes van a escuchar a quien no tienen que escuchar. Y como el corazón de ustedes es y el de Salomón es esto, e Israel se ha apartado detrás de dioses y ha dejado la Torá y han servido a otros dioses, y yo no significo nada. Bueno, pues vamos a hacer una cosa: se acabó el reino aquí. Y yo quiero voy a decirle que eso mismo sucede en las congregaciones. En estos últimos tiempos, el Señor envía el diminuto invisible y dijo: sí, ¿cuántas doctrinas tienen ustedes? ¿Cuántas? 45,000. Vamos a ver cuántas van a quedar. Y envía la pandemia y empiezan a cerrarse iglesias, Bueno, realmente el que cerró las iglesias no es el que hizo el virus, es el Eterno que hizo que ellos tuvieran la inteligencia para hacer el virus. Porque el Eterno sabía que las congregaciones, y cuando hablo de la congregación no hablo del templo, hablo de la gente que se congrega a alabar y adorar al Eterno, pero que cuando va a cumplir Torah no la cumple. Entonces uno se piensa que Dios no está al tanto de esas cosas. Y Dios está al tanto de esas cosas. Y estos son detalles importantísimos.
En Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 10 y 11, mira la respuesta que ellos le dan a Israel, a las 10 tribus y a Jeroboam, que era el líder de todo ello. Le dice, mira, el menor dedo, vamos a leerlo. ¿Qué ustedes creen? Alguien que me lo lea, de allá del pueblo. Este es el único que está. Ok, el menor dedo de Moisés. Es que quiero ver, 10 y 11. Ajá. Eso es. Dice, en el 10, a mitad del 10, dice, el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Sigo al 11. Dice, ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Imagínese usted. Y vemos ahí claramente vemos que en vez de seguir el consejo de los ancianos, él siguió el consejo de los amigos. Bien, dice la escritura, la próxima escritura que vamos a leer, Primera de Reyes, capítulo 12. Primera de Reyes. Vamos para allá. Quiero buscarlo yo aquí, porque quiero leerlo. Okay. Primera de Reyes, capítulo 12. Y vamos a leer el versículo 16 en adelante. Usted que está mirándonos por las redes sociales, comience a buscarlo. Dice el versículo 16. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió de esta manera, estas palabras: ¿qué parte tenemos nosotros con David? Nosotros no tenemos heredad en el hijo de Isaí. O sea, claramente está diciendo, nosotros no vamos a heredar con David, ni tenemos ninguna heredad en el hijo de Isaí. Y ya ahí está una connotación que tiene que ver con el Mesías, que tiene que ver con Yeshua HaMashiach, con el reino de Yeshua HaMashiach. Porque recuerden que el reino a quien fue prometido, el reino a quien Dios se lo prometió, fue Abraham. De ahí Abraham se lo prometió a Isaac. De Isaac volvió y se lo prometió a Jacob. Y de Jacob se lo prometió, naturalmente, a todo Israel, a las 12 tribus de Israel. Y si seguimos leyendo, sabemos que hay unas promesas en el Antiguo Testamento, en la Torá, una promesa de reino
y que esas promesas del reino, a través de toda la Escritura, nosotros las hemos estado viendo cómo se han ido cumpliendo. Sin embargo, eso no quería decir que Dios no iba a dividir el reino. Y vimos aquí claramente que viene el abandono de esas 12 tribus que se separan de Israel, o sea, del resto de las tribus. Esas 10 tribus se separan y dejan de ser Israel un reino poderoso, unido. Ahora, creo que ya son las 9 y es tiempo de terminar. Es tiempo de terminar. Sí, nos quedan, no sé si hay preguntas. No sé si hay preguntas que quieran hacerme. Si hay alguna pregunta en la internet que desee hacer. Mientras tanto, yo voy a leer lo que hacen estas 10 tribus que por causa de Roboam, seguir el consejo de los amigos de él, los amigos de juventud, de jangueo, pues vemos cómo se divide el reino. Y vamos a seguir leyendo lo que dice. Y dice, vámonos, aquí no hay nada que hacer, cada cual se regrese a su casa. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Abandonan aquella reunión y deciden dejar el reino de Israel, el reinado del hijo de Salomón. ¿Okay? Si seguimos leyendo, dice, pero reinó como quiera Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. ¿Vieron que fue lo que el Señor dijo? Pero Judá, mantendré a Judá, que son los judíos. Pero mantendré a Judá por amor a mi siervo David. Voy a mantener a Judá. Y sabemos que Judá le había hecho una promesa a Jacob de que él cuidaría a Benjamín. Así que Benjamín y Judá quedaban juntos como judíos. Recuerden que Rab Shaul, ¿ok? O sea, el apóstol Pablo, en muchas ocasiones defendiendo su ministerio y defendiendo su llamamiento a los gentiles. No es que Pablo era el apóstol de los gentiles, no. Pablo nunca fue el apóstol de los gentiles, él fue el apóstol a los gentiles. O sea, él fue el mensajero del evangelio a los gentiles. Pero cuando se habla de gentiles, no se está hablando de gentiles de santería, de espiritismo, de hechicería, de idolatría, sino que se estaba refiriendo al Israel apartado. A las 10 tribus eran consideradas gentiles porque estaban entre la gente, entre las naciones. Y Pablo fue enviado a recoger las ovejas esparcidas de Israel, los cuales eran llamados gentiles. Y ahí es que viene mucha confusión en el cristianismo. ¿Ok? Que dice, no, la iglesia gentil. No, la iglesia gentil no existe. No está en la Escritura. Esa es una muy mala interpretación
de las Sagradas Escrituras, eso es no conocer historia, eso no es conocer bien la Torá, eso no es conocer la historia de Israel. Eso no es. Pablo defendía y decía claramente que él pertenecía a la tribu de Benjamín, que fue circuncidado al 8º día. Bueno, si ya no hay que circuncidarse, ¿por qué él lo menciona? Y va a ver, cuando lleguemos al punto de la circuncisión, porque la vamos a estudiar, que lo que Pablo siempre quiso decir es que de nada sirve la circuncisión en la carne si primero tú no tienes hecha la circuncisión del corazón. Eso es lo que quiere decir. Y hay muchos ejemplos en la Escritura que vamos a estar pasando por eso, por esas Escrituras, y usted se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta. El pueblo que iba a entrar, que estuvieron en el desierto, ellos tuvieron que ser circuncidados antes de entrar a la tierra prometida, porque ninguno de ellos había sido circuncidado. Eran gente santa y estaban bien con el Señor y no estaban circuncidados. ¿Están pensando? No estaban circuncidados en la carne, pero tenían una circuncisión en el corazón. Y eso simboliza el primer paso, que es la circuncisión del corazón. Pero para entrar al reino, entonces ellos tuvieron que hacerse la segunda circuncisión. Y es bueno connotar aquí que esto de las 2 circuncisiones no se lo inventó el apóstol Pablo. Exacto. El que estudia Biblia, y lo podemos leer en Ezequiel 44, lo leímos el sábado pasado. Sí. Pero Ezequiel 44, del 9 en adelante, dice de esta manera: así os ha dicho Yahweh el Señor, ningún hijo de extranjero incircunciso de corazón e incircunciso de carne. Ahí está hablando el profeta Ezequiel, muchísimos antes, años que viniera el Mesías o que estuviera el apóstol Pablo. Aquí ya vemos desde antemano en el Antiguo Testamento las 2 circuncisiones. Esto de las 2 circuncisiones cabe claro, o que quede claro, que no se lo inventó el apóstol Pablo. Exacto. No era un problema de que coge uno a la otra, es que ya había este término y él estaba hablando a conocientes de la Torá o a judíos en este caso, para hablarles de la circuncisión, de las 2 circuncisiones. De las 2 circuncisiones que existían, las cuales están vigentes en la actualidad, existe. O sea, y lo vemos desde Génesis con Abraham. Abraham era justo antes de ser circuncidado. Amén. Abraham tuvo un corazón circuncidado y como consecuencia viene la segunda circuncisión, que es la señal del pacto, porque la circuncisión simboliza pacto, simboliza cortar para que fluya sangre. ¿Okay? Exacto. Y también cabe anotar, pastora, que hubo un pueblo que se circuncidó cuando se tomó una de las hijas de Israel en el desierto, y luego Leví y el hermano, ay, se me olvidó el nombre, pero El hermano de Dina. exacto, va y matan a todo este pueblo, porque esa circuncisión era solo de carne. Ellos no tenían el corazón conforme a lo que quería Yahweh. Correcto. Ahí se nota que la circuncisión de carne no valía, porque ellos fueron a matar, porque si hubiera valido de verdad, Leví y su hermano no hubieran hecho esa matazón. Claro. Aunque no estuvo bien delante del Eterno, porque lo vemos en las... Sí. Pero ahí se nota que no había circuncisión de corazón. Que siempre, y aparte de eso, como ellos dijeron, no, él humilló a nuestra hermana. Él les robó la dignidad a nuestra hermana. Ellos no van a vivir. ¿Alguien quiere por aquí comentar? Inclusive me venía ahora también, pastor, a memoria, que cuando Moisés
sale con su esposa y sus hijos de la casa de su suegro, que él viene a recoger a la esposa y a los hijos para llevarlo junto con el pueblo de Israel, a Moisés casi le cuesta la vida, porque no había circuncidado al hijo más pequeño. A los hijos, sí. Lo que pasa es que si fuera se da cuenta y ahí mismo coge un cuchillo. Fue como una piedra, algo así. Sí, y le corta el prepucio al niño y se lo tira en los pies a Moisés. Y le dice, tú me eres marido de pacto, le dice. Sí. Sí, exactamente, porque tiene que haber, en la palabra pacto hay derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no hay pacto. Y ese es un tema precioso. Y son tantas las cosas que tenemos que aprender y tantas las cosas que tenemos que enseñar, no del tiempo. A veces me da pena que la congregación o las personas no puedan discernir cuando se les está enseñando y quieran argumentar y quieran demostrar que saben mucho, cuando uno sabe que no saben. Y hablan con tanta seguridad y me ha pasado tantas veces. Y me da mucha pena porque este tipo de actitud no le agrada al Señor. No le agrada al Señor. Para todos los que nos están viendo por las redes sociales, vamos a orar para cerrar. Pero quiero decirte algo. Raíces Hebreas es un movimiento directo, ocasionado, llevado a cabo por el Espíritu de Santidad. Raíces Hebreas, este movimiento que se llama Raíces Hebreas, no es un invento de hombre. Es algo que Dios está haciendo porque Yeshua viene pronto. Y Él está reuniendo su pueblo. Su pueblo no se llama cristiano, no se llama luteranos, no se llaman presbiterianos, no se llama metodistas, no se llaman adventistas, no se llama evangélicos, no se llaman budistas. Y eso de que muchos caminos llegan a Dios, eso es una mentira del reino de las tinieblas. Hay un solo camino y Yeshua lo dijo, yo soy el camino. Y eso, lo que él estaba diciendo, hoy mismo yo le dije a una persona, bueno, si crees en Yeshua, quiero que sepas algo, Yeshua es judío y nunca estuvo en contra. Nunca. Nunca, es más, él dijo que los judíos no tenían necesidad porque ellos eran sanos, tenían la Torá y él no tenía que buscar a gente que estaba bien. Yo no he venido a buscar sanos, yo he venido a buscar a los enfermos. Y nosotros, amados, necesitamos, mi opinión muy personal es que se necesita revelación de la palabra. Revelación de la palabra, meditar en ella. ¿Y por qué esto? Así hago yo. ¿Y por qué dice esto? Qué raro. Y este versículo no me empata con aquel otro. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿O por qué no empata? O sea, no puede ser que usted acepte de manera... Existen 4 niveles de interpretación, métale casco. Y no repita lo que otros repiten. A veces piensan que porque estudian mucho, ay Dios mío, hay una palabra que el Señor dice, gracias Padre que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. O sea, de los que son inteligentes, sabios y estudiaron mucho. Gracias que se lo escondiste.
Y a ti te plació revelarla a los niños, porque el niño tiene una mente abierta y de recibir. El niño no está predispuesto ni queriendo demostrar que sabe mucho. El niño está en la actitud de aprender. Y ese orgullo, amado, que me estás escuchando, eres pastor, profeta, ministro, apóstol, ay Dios mío, despójate de todos esos títulos y humíllate en la presencia del Eterno y puedes estar seguro que el Señor te va a dar revelación. Y si tienes un pueblo cabeciduro como lo tuve yo y te tienes que quedar solo por el pueblo cabeciduro, pues mire, pastor, quédese solo, porque es mejor. Ok, vamos a orar. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, eterno, poderoso Rey soberano, amo del universo. Nos encontramos en tu presencia. Delante de ti nos humillamos. Reconocemos tu señorío. Reconocemos que nada sabemos. No sabemos nada, estamos aprendiendo. Trae revelación de tu palabra a aquellos que todavía tienen el velo puesto, aquellos que aún no tienen revelación de quién es Israel. Permite, Señor, que el corazón de ellos se incline delante de ti, delante de la Torá, para vivir una vida en obediencia. Trae revelación y te damos las gracias. Sabemos que esta palabra quedó sembrada en los corazones y en otros es como agua que se riega sobre la semilla sembrada. Gracias, eterno Adonai. Amén. Baruch Hashem, nos gozamos de que hayas podido estar con nosotros compartiendo durante esta administración. Si deseas ponerte en contacto con nosotros, puedes llamarnos al 305-916-9015. Dios me lo bendiga. Shalom. Gracias, muchas gracias por acompañarnos en un servicio y una enseñanza más de Primicias Ministries. Es importante recargar y recordar de que Primicias Ministries es una congregación o quejilá de iniciación o de transición a las raíces hebreas desde sus respectivas creencias. Esta congregación está diseñada para apoyar a aquellos que dan sus primeros pasos en las raíces hebreas de nuestra fe bíblica. Recuerden de acompañarnos, de seguirnos en las redes sociales y en la información que aparece en pantalla a través de Facebook, donde usted se puede comunicar y conectar con nosotros todas las semanas a través de cada una de las transmisiones y enseñanzas que transmitimos a través de esta plataforma en las redes sociales. También nos puede seguir a través de YouTube y en las demás redes sociales que aparece en pantalla. Bendiciones, Baruch Hashem y Shalom Shalom a todos ustedes. Trayendo las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primicias Ministries.